días a todos. Les agradecemos por atender nuestra invitación para esta reunión. Vamos a dar inicio. Bueno, la reunión que le vamos a compartir hoy es para compartir el documento de recomendaciones de políticas, agregaciones reproductivas de peces. Y el objetivo de la reunión es poder presentar el documento y las recomendaciones de políticas identificadas en cada país junto con algunos resultados científicos de monitoreos que les respaldan, con el fin de identificar los pasos a seguir para traducirlas en acciones concretas que puedan fortalecer la conservación y el manejo de las agregaciones de peces en la región. Vamos a tener tres ponentes. Stuart Fulton, que es el director de Desarrollo de Comunidad y Biodiversidad. Él nos va a presentar el documento. Está Antonella Rivera, investigadora principal de Coral Reef Alliance, y Silja Ramírez, directora de programas de mares vivos de la Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación. Y ellas nos van a platicar acerca de algunas recomendaciones de políticas que ya se han implementado y acciones que se han realizado. Algunas recomendaciones, si necesitan interpretación, en los controles del Zoom puede hacer clic en el símbolo de interpretación. Puede hacer clic en el idioma que desea escuchar. En este caso puede ser en inglés. La reunión se va a llevar a cabo en español. Puede hacer clic en el botón que dice escuchar solo el idioma interpretado y haga silenciar el audio original. Algunas recomendaciones básicas. Se fomenta un espacio de aprendizaje y respeto. Los micrófonos y las cámaras estarán desactivados durante toda la reunión. Puede escribir su nombre completo, el país y la organización a que representa en el chat. Puede también colocar su pregunta en el chat y en el espacio de preguntas del Zoom. Y todas las preguntas serán trasladadas y respondidas por el ponente también al final de la presentación. Una aclaración es que las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los ponentes y no representan necesariamente la opinión o la posición de Marfond. Una breve descripción de cada uno de nuestros ponentes. Stuart Fulton es el director de Desarrollo en Comunidad y Biodiversidad. Ha trabajado durante más de 15 años en conservación marina y en la pesca sostenible en México y América Latina, con un enfoque particular en ciencia ciudadana, reservas marinas comunitarias y agregaciones reproductivas de peces. Más recientemente, Stuart ha promovido el uso de la tecnología en la pesca de pequeña escala de América Latina para aumentar el impacto de la ciencia ciudadana. También tenemos a Antonella Rivera. Ella es una reconocida científica marina con más de 14 años de experiencia en el estudio y conservación de ecosistemas marinos. Fue formada en la Universidad Autónoma de Honduras y en la Universidad de Oviedo en España. Su vasta investigación, evidenciada en más de 26 publicaciones científicas, se ha centrado en comunidades de pesca artesanal y sistemas de acuicultura en Europa y América Latina. Ha trabajado desde el 2017 en la organización de Coral Reef Alliance en el Caribe Occidental y combina un enfoque interdisciplinario con estrategias vanguardistas para atender las necesidades de conservación de comunidades costeras en la comunidad de Tela. Silja Ramírez, ella es bióloga con maestría en estudios ambientales, con más de 18 años de experiencia en el sector ambiental y social. Actualmente es directora del programa Mares Vivos de Fundaeco. Lidera acciones estratégicas y de incidencia para la gestión integral de las zonas marino-costeras del Caribe y Pacífico guatemalteco. Su trayectoria abarca el diseño e implementación de proyectos enfocados en la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de recursos naturales, la inclusión comunitaria y el enfoque de género. Más de 15 años dedicados a la conservación, protección y manejo de los ecosistemas marinos costeros y manejos de pesquerías, trabajando con comunidades marino-costeras, principalmente en proyectos de educación ambiental, desarrollo de capacidades, monitoreo biológico y alternativas de medios de vida, y 10 años trabajando con los jóvenes
hijos e hijas de pescadores, fortaleciendo sus proyectos de desarrollo de capacidades y medios de vida. Les damos nuevamente entonces la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en esta presentación del documento de recomendaciones de políticas de agregaciones reproductivas de peces. Y le vamos a dar en tiempo entonces para poder iniciar a nuestro primer ponente, a Stuart Fulton. Gracias, Michelle. Voy a compartir pantalla. Em, lo que es, ya. Pues gracias por estar en el webinar con nosotros el día de hoy. Voy a repasar un par de como puntos introductorios y luego pasar a lo que se generó. Y muy importante es comentar que todo ese trabajo está enmarcado en el proyecto Marfish que hemos estado realizando durante los últimos 4 o 5 años en los 4 países del SAM. Las agregaciones de reproducción de peces, pues realmente ocurren en todo el mundo. No hay no son únicamente de los mares tropicales, pero pues en muchos de los más estudiados sí se encuentran en los arrecifes y mares más tropicales. Sin embargo, la mayoría, como se ve en la figura, pues la mayoría no están monitoreados, solo un 25% tienen datos con el tiempo. Y los que sí se monitorean, pues tampoco se pinta un panorama muy motivador, porque la mayoría también están en riesgo, ¿no? Incluso hay agresiones extintos donde ya no llegan a desovar los peces. Sin embargo, son muy importantes para las cadenas tróficas, los arrecifes, las otras poblaciones de peces e incluso los mismos, obviamente, para la producción de larva de las mismas especies, ¿no? Ese video que está pasando es aquí en México, en la región de Siancán, donde pues ya más de casi 20 años la comunidad pesquera está haciendo investigaciones en ese sitio junto con diferentes grupos de científicos y es la agregación del mero Nassau más grande que hemos encontrado en México. Y obviamente eso tiene implicaciones, por ejemplo, en Belice hay ejemplos donde las agregaciones de pargo atraen tiburón ballena, donde vienen a alimentar de los huevos y las larvas producidos. Y importante mencionar que se ocurren siempre con las fechas de las lunas llenas, en caso de los meros, normalmente entre diciembre y marzo. A lo largo del arrecife mesoamericano, pues en la figura, el mapa que está a la izquierda, se nota todos los sitios que se ha reportado. Esos van desde reportes donde hay investigación científica o otros donde más bien se identifica por entrevistas con el sector pesquero y otras personas con mucho conocimiento local. No siempre se encuentra, o más bien pueden ser localidades donde hay poca información. Y a la derecha tenemos los puntos en rojo donde ya están protegidos las agregaciones. Entonces también podemos decir que, bueno, de todo lo que he visto, el arrecife mesoamericano es la zona donde más agregaciones reproductivas de peces están protegidos, definitivamente en el Caribe, probablemente en mucho del mundo. Sin embargo, pues muchas de esas protecciones han sido relativamente recientes, lo que también tiene implicaciones para las poblaciones y el manejo. Nada más para explicar un poco de qué especies estamos revisando, ¿no? Arriba tenemos los meros. Sé que cada país tiene sus propios nombres para las especies, pero pues quiero destacar los primeros 3, el mero del Caribe o el Nassau Grouper, que es el pez más emblemático y está en peligro crítico según la IUCN en la lista roja. El abadejo, que es el Black Grouper en inglés, que pues también llega a tallas grandes y está reportado como casi amenazado. Y la cherna, que es el Goliath Grouper, que pues el pez más grande del arrecife. Y pues en nuestra zona, o más bien la IUCN lo ha categorizado como vulnerable porque hay poblaciones saludables en Florida, pero realmente en nuestra región es un pez muy escaso, ¿no? Y abajo tenemos los pargos, donde pues la cubera
y el pargo lunar, que son los más, más grandes en las agregaciones y también los más amenazados, según la IUCN. Y aquí lo que antes de entrar a siguiente sección, pues muy importante mencionar que pues en el pasado sí han cambiado las cosas, ¿no? O sea, nunca encontramos fotos como la de abajo ahorita. Em, y ahora sí, cuando alguien captura un mero enorme, pues llega a las noticias o las redes sociales por ser algo muy extraño. Y, por ejemplo, tenemos casos donde incluso en nuestra región hay agregaciones que ya no existen, ¿no? El profesor Alfonso Aguilar llevó varios años de estudios en Mahahual, en el sur del Caribe mexicano, en los 80s y 90s, documentando la desaparición de una agregación muy importante donde capturaban muchos meros para secar, salar y vender en toda la región. Entonces, con los datos que tenemos, a veces no tenemos tantos datos, pero en los datos que sí tenemos, arriba tenemos las capturas en Quintana Roo. La línea verde superior es el mero y la de abajo en azul es pargo. Y podemos ver que pues, las capturas llegan a su pico alrededor del 2007. Y desde ahí, pues realmente todos, pero sobre todo los meros y pargos, han estado bajando en importancia en la captura pesquera de los peces de escama en la región. Mucho por diversas razones y la sobrepesca, incluyendo las agregaciones. Abajo tenemos una figura Kobe de Belice, donde se ha hecho reconstrucciones pues, desde el 1920, donde existen datos, y se nota la tendencia de irse de el cuadrito verde, donde está sostenible, muy rápidamente a una pesquería no sustentable. El puntito blanco que se encuentra en el cuadro rojo es 1987 y se nota que pues ya en los 80 ya estaba muy afectado la pesquería, pero se acelera donde hay pues introducción de arpón, etcétera, donde se facilita la captura. Y por último, si empieza a haber una pequeña mejora en los últimos años, porque a principios de los 2000 Belice empezó a proteger sitios de agregación, tienen buenas medidas para el manejo del mero del Caribe. Sin embargo, la biomasa ya está muy baja, ¿no? Y aquí podemos hacer también reconstrucciones como la figura a la derecha, donde pues en los 60 hay publicaciones con reportes de hasta 100 toneladas de captura en un solo sitio de agregación. Ese es el de Key Glory o Emily en Belice. Y cuando van pasando los años, pues en el 2001, pues solo vieron 18 peces cuando empezaron a bucear en el sitio, pero eso fue en la fecha que ya él se protegió, ¿no? Entonces, ese sitio ya lleva más de 20 años protegido y sí hay pues, señales de recuperación, pero como estamos empezando de una biomasa tan baja, pues cualquier recuperación va a tardar, ¿no? Entonces, para destacar los puntos principales de las amenazas, pues obviamente la sobrepesca, y eso puede ser durante o sea, pesca legal, puede ser durante eventos reproductivos o puede ser durante todo el año cuando los peces no están en fase reproductiva. La pesca ilegal, obviamente, es así cuando tenemos áreas de reservas marinas o sitios de no pesca o vedas, pues cuando ocurren esas fechas aún daña más porque los peces están en su fase reproductiva. El cambio climático, y aquí pues introduce un elemento de incertidumbre porque realmente las agregaciones parecen ser vinculados con temperaturas, corrientes y el cambio climático empieza a cambiar. Esas condiciones biofísicos. Y por ejemplo, hemos visto, bueno, los reportes anteriores de los 80s, 90s, incluso hablando con los pescadores mayores, reportan agregaciones de mero en diciembre y nosotros empezando en 2010, realmente nunca hemos encontrado agregaciones de meros en diciembre. Al parecer que han recorrido un poco más a enero, febrero, marzo, posiblemente por cambios en temperatura de agua. A nivel Caribe, el nivel SAM, pues tenemos 4 países que comparten el arrecife y realmente no hay peces que pertenecen a un país. Un mero Nassau un mero del Caribe puede migrar hasta 300 kilómetros para llegar a su sitio de desove. Entonces,
fácilmente pasan fronteras y pasan entre países en toda la región. Sabemos que la vigilancia siempre es un reto y eso lo sumamos al mal tiempo que hay por ejemplo, enero, febrero, marzo, donde hay agresiones reproductivas de mero, lo que aún más complica la vigilancia, aun cuando hay pocos recursos. Y también el tema de pérdida de hábitat, sobre todo para los juveniles en los manglares y pastos, que son hábitats críticos para el desarrollo de los peces. Antes de entrar a la próxima sección, nada más repasar cómo tenemos esas 6 medidas de manejo principal para las pesquerías, ¿no? Tenemos tallas mínimas para asegurar que no capturamos juveniles. Tenemos vedas, que son periodos donde no se pesca, principalmente para periodos de reproducción de las especies. Tenemos permisos para control de esfuerzo, cuotas también. Y áreas de no pesca, que he destacado porque es la herramienta más que hemos usado más, ¿no? Para manejar las agregaciones de peces, con el hecho que puedes hacer una zona de no pesca relativamente pequeña, que no impacta tan fuertemente el sector, pero proteges el momento crítico de reproducción de los peces. Y artes de pesca también, como otra medida. Entonces, en los 4 países pues hay una gran variedad de regulaciones de los meros y pargos. Todos tenemos una veda para el mero del Caribe, pero única. Y Belice, Guatemala, Honduras van desde diciembre a marzo. En México solo cubre febrero y marzo. Una parte, entonces realmente la veda es más corta. Idealmente podría incluir enero, por lo menos, para las fechas de desove. Y los otros, México es el único país donde esa veda extiende a las diferentes especies de mero, ¿no? No solo el mero del Caribe. Entonces, realmente las otras especies de mero que también forman agregaciones no están beneficiando de las vedas. Hay un límites de tallas. Aquí realmente cabe destacar a Belice porque sus medidas para el mero del Caribe son muy buenos en términos de tener una talla mínima y una talla máxima que corresponde muy bien con sus tallas de reproducción. La talla máxima también permite que los peces lleguen a ser grandes y producir más juveniles. Pero en los otros países realmente no se tiene. O en México tenemos la influencia del mero rojo, que realmente en el Caribe no se pesca, pero en el Golfo de México sí, y tiene una talla muy pequeña para los meros caribeños. Em, Realmente la veda de pargo no tenemos muchas medidas de manejo. Bueno, más bien en pargo en general, ni tallas ni vedas, con la excepción de Guatemala, con una veda en un periodo adecuado para la reproducción. Y bueno, todos los países tienen sitios de agregación protegidos con áreas con un manejo espacial, ¿no? Las reservas marinas. Entonces, ese es un resumen de los sitios con los datos de monitoreo también. La figura abajo, donde podemos ver que en nuestra región tenemos muchos sitios, pero la mayoría no tienen un monitoreo adecuado. El monitoreo es muy complicado, tanto desde llegar a los sitios y costoso, pero por ejemplo hacerlo por buceo. Tenemos algunos sitios que los datos sugieren que están en recuperación, pero también muchos que aún siguen bajando en términos de biomasa. Algo importante mencionar como recurso que, pues más allá del arrecife mesoamericano, ¿no? Ese es un estudio genético, ya tiene como unos 10 años, pero se nota que las especies del arrecife mesoamericano, o sea, desde la línea roja B hacia abajo, son genéticamente distintas a las otras regiones del Caribe, lo que significa que o sea, las acciones que tomamos en nuestra región sí tienen un impacto. Hay cierto reclutamiento local. Y incluso en Belice, los atolones más pegados a la costa tienen ligeramente diferente a los atoles más oceánicas. Entonces, creo que sí es importante reconocer que las acciones que tomamos en nuestra región sí pueden tener un impacto. Y pues rápidamente por pasar por las recomendaciones principales que hemos visto y recomendamos en el documento.
En México realmente las agregaciones de peces no tienen un reconocimiento oficial por su importancia crítica. Entonces se recomienda buscar una manera de reconocer la importancia de esos puntos específicos. El punto dos, la veda de Mero en el Golfo de México, pues el Golfo de México y el Caribe se maneja por la misma veda, sin embargo, pues realmente son dos ambientes muy diferentes, el Golfo de México y la zona de las arrecifes, y son diferentes especies y los periodos de desove son distintos, ¿no? Sobre todo porque el Golfo de México se domina la captura del mero rojo, que es muy distinto a los comportamientos del Caribe. Em, Debía haber una talla mínima más grande en el Caribe, sobre todo para pues, desvincularlo con el mero rojo, que como mencioné es otro tipo de comportamiento. Buscar medidas para el pargo, ya que realmente no cuentan con ellos en México. Y en términos de las áreas protegidas, pues hay muchos de las áreas protegidas fueron decretados antes que se generó mucho de información y hay varios, se nota que se hizo, por ejemplo, en Siancán y Banco Chinchorro se hizo consulta pública con la comunidad pesquera al momento de decretarlos. Sin embargo, hay varios polígonos de preservación que están muy cerca a agregaciones reproductivas, pero no protegen la agregación, ¿no? Por ejemplo, en Banco Chinchorro, el sitio del más al sur, en Cayo Lobos, menciona que protege la agregación, pero le falta, lo que hemos ubicado, ese sitio de agregación de pargo, le falta unos 500 metros, un kilómetro para poder protegerlo bien. En Belice, pues realmente ya tiene una red grande de sitios de reservas marinas para proteger las agregaciones. Sin embargo, al momento de crear la mayoría en el 2002, 2005, pues tenían algunos licencias de derechos adquiridos por pescadores mayores que todavía no vencen e incluso al parecer que van en aumento en algunos sitios, ¿no? Que les dan derechos a pescar las agregaciones. Entonces, realmente el plan original era reducir con el tiempo esas licencias, con el tiempo. El segundo, recomendar, pues, buscar la manera de replicar las excelentes medidas que hay para el mero del Caribe a las otras especies, porque realmente son ejemplares del mero del Caribe, pero las otras especies no están consideradas. Implementar un plan de manejo de peces y alinearlo con la red de reservas marinas en todo el país, donde hay mucha cobertura. Sabemos que el patrullaje y vigilancia siempre es un reto, tratar de enfocarlo en periodos claves donde hay agregaciones. Buscar concientizar el sector pesquero y también implementar tecnología en los sitios de agregación para poder monitorearlos a largo plazo. Como mencioné, el monitoreo es caro y siempre se va a estar buscando nuevos mecanismos para el monitoreo. En Guatemala, pues recomendaciones de ampliar las vedas para proteger los sitios claves de reproducción tanto mero como pargo. Buscar incluir el sector pesquero, la participación comunitaria, igual para promover buenas prácticas pesqueras. Actualizar los programas de manejo de las áreas protegidas para considerar las agregaciones. Y pues obviamente continuar los esfuerzos de caracterizar y monitorear los sitios con el tiempo, ¿no? Y ese incluye también, perdón, antes el punto 4.3, pero también el marco legal vigente en el país y actualización de la ley y el reglamento de pesca por el país. Y en Honduras, la recomendación es crear áreas de reposición de peces como sitios de agregación y contar con un monitoreo adecuado durante todo el periodo. Eso para poder tomar decisiones informadas y aplicar las regulaciones. También contar con medidas de manejo a diferentes escalas de tiempo. Eso incluye también los sitios que hay quizá no tan o no validados, pero donde requiere más investigación y también para proteger las poblaciones pesqueras ya sobreexplotadas. Y promover mucho la participación del sector pesquero en las acciones de proteger y monitorear las agregaciones, sobre todo los que ocurren en sus sitios de pesca, también como manera de empoderarlos a largo plazo para asegurar un manejo comunitario a largo plazo.
No voy a pasar por todo lo que hay aquí, pero eso es como recomendaciones más generales por todo la región SAM. Primero, pues la parte de la coordinación regional. Digo, este proyecto Marfish que contamos ahorita, pues fue un gran esfuerzo de buscar medidas en los 4 países. Y hay que continuar con esquemas así. Buscar, pues manejar la información generada, pasa con el tiempo que desconocemos todos los resultados anteriores. Entonces es importante aplicar un monitoreo estandarizado para poder tener tendencias de toda la región. Y voy a saltar al último, pero creo que el tema del cambio climático pues genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces sí hay que considerar un manejo adaptativo de los sitios, de las agregaciones, tanto como las herramientas temporales de manejo, por ejemplo, las vedas y las espaciales, ¿no? Si las agregaciones que empiezan a mover por cambios de agua, temperatura, etcétera, pues hay que poder adaptar las herramientas de manejo a la par con esos cambios. Y por el momento eso es todo lo que tengo aquí como resumen. Gracias y creo que vamos a hablar un poquito específico de cada país. Muchas gracias, Stuart, por presentarnos estas recomendaciones y que están siendo identificadas en cada país. Si alguno tiene alguna observación o algún comentario, entonces lo podemos hacer en este momento o lo pueden tener y podemos pasar a la presentación de Antonella, que ella nos va a presentar algunas de los resultados que se han realizado en base a algunas políticas que ya se han implementado, ¿verdad? Entonces, no veo preguntas, entonces creo que Antonella puedes darle. Muchas gracias, Michelle. Buenos días a todos. El día de hoy queremos presentarle el trabajo que hemos estado haciendo con áreas de reproducción de peces en Honduras, eh, liderado por Coral Reef Alliance y Roatán Marine Park, pero esta siempre es una alianza. Ya saben, el proyecto que ha sido por muchos donantes que se ha apoyado, pero también ha sido por un gran esfuerzo del Comité Técnico de las Islas de la Bahía, que ha apoyado continuamente este proceso. Solo para darles un poco de información previa, antes de que empezáramos con todo este proyecto, toda la información que teníamos de las áreas productivas de Honduras era más conocimiento ecológico local, lo cual es buenísimo poder buscar alternativas, pero siempre es muy importante poder validar qué fue lo que se pudo hacer con el proyecto. Y en cuanto a este conocimiento ecológico local, había este proyecto muy, muy importante de TNC en el cual se identificaron, según lo que decían los pescadores y los buzos, 19 agregaciones potenciales de meros y una de pargos. Pero de estas, en su momento, solo 2 habían sido validadas en Cayos Cochinos, ahora son 3. Bueno, eran 4 y una está extirpada. Y una en Guanaja, que es Caldera del Diablo, que según la literatura también estaba extirpada. Y dentro de estas recomendaciones no validadas, se presentaba que estaba Cordelia, Northeast Bank y Texas. Entonces, para poder reconocer estas áreas y para poder trabajar con ellas en la zona, hicimos 2 estudios. Uno fue algo más ecológico, basadas en las ARPs que se habían mencionado en el estudio dentro del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, que son las que ven en el mapa, Sandy Bay, Texas, Cordelia y una nueva Man of War que no había sido encontrada en este estudio de TNC. Y luego también se hizo un diagnóstico socioeconómico en las comunidades de la costa norte de Honduras para ver el impacto que tienen los cierres de estas áreas a los pescadores, más específicamente el área de Corona Caimán, el cual escucharán más en las presentaciones de mis compañeros. Perdón. Pero para poder analizar esto hicimos varios muestreos, 2021-23 en la zona, más de 124 días muestreados, tomamos datos de hidrófonos y también parámetros físico-químicos y en lo socioeconómico hicimos encuestas por hogares, 117 encuestas en 13 comunidades, 2 talleres grandes para poder sistematizar ese conocimiento, 3 talleres de entrenamiento, de todo esto salieron 3 artículos científicos, 2 proyectos piloto y 2 nuevas asociaciones pesqueras que ya son legalmente reconocidas. Solo esta es la revisión general. ¿Qué conocemos en base a estos datos en Honduras? Muy rápido, pues el área de Texas, que es una que está en Roatán, no es una agregación reproductiva. Estuvimos 2 años continuos monitoreando tanto con
buzos como con hidrófonos y no estaba. Está la hipótesis de que podría estar extirpada, pero creemos más, porque sí que vimos peces agregándose, pero no en reproducción, de que nunca fue una agregación. Entonces, por eso es tan importante ir al campo, validar y siempre ver qué es lo que tenemos y no solo quedarnos con estas primeras aproximaciones. En la que sí logramos confirmar en Sandy Bay, vimos que es una zona que sí es una zona de agregación de mero tigre. Se reproducen en marzo y en abril, que hemos visto que en otras zonas de la región lo hacen un poco más temprano, en enero o febrero. Y lo que hemos visto es que a lo largo del periodo las abundancias han ido subiendo, que quiere decir cada vez vemos más y más peces, lo cual es muy buena noticia. Pero por esto es bueno también analizar el tamaño de estos peces, porque al analizar la biomasa vemos que esta se va reduciendo poco a poco. Lo que quiere decir es que tenemos más, pero estos van haciéndose más y más pequeños. Por lo cual, no solo hay que proteger la zona en la que estamos, sino hay que proteger los sitios de interconexión, de cómo van a llegar estos peces grandes a la zona. Sí se llegan a reproducir, pero a medida que van creciendo, son pescados. Y también vimos que hay mucho comportamiento territorial en esta especie, en donde vimos más peleas, más mordidas. Y esto es interesante porque a 7 millas náuticas, lejos de ellos, encontramos este nuevo sitio que se llama Man of War, el cual también es un sitio de reproducción de mero tigre. Vimos cómo se estaban reproduciendo, pero es un número muy, muy pequeño para ser una agregación, son 24 hasta el momento. Entonces se cree que es un sitio de derrame, que todos los que ya no pueden estar en la zona de Sandy Bay por esos comportamientos tan territoriales se van hacia estas otras zonas para tener un poco más de espacio, pero nuevamente es una hipótesis y estas se siguen monitoreando año a año, siempre que se puede, tomando en cuenta todos los problemas que ya mencionó Stuart que tenemos para poder monitorear las zonas. Y de ahí está la agregación de Cordelia Banks. Esta es una que se había mencionado en TNC, muchos buzos la habían visto, pero nunca se había tomado cuantitativamente qué se estaba reproduciendo ahí, cuándo y cómo. Y lo que vimos tanto con buzos como con hidrófonos es que Cordelia es un sitio multiespecífico, es una agregación de mero nasao, amarillo, negro y tigre. Y estas se reproducen a profundidades muy, muy grandes, a 20 metros. Entonces podemos ver que los datos nos están diciendo que tanto el mero nasao como el mero aleta amarilla se reproducen en abril, mientras el mero negro se reproduce en marzo en esta zona. Abajo ven los datos de hidrófonos y arriba los de buzos. Y pasando ahora al área ya más social, ¿qué vemos el impacto? Que queremos proteger estas zonas, queremos cerrarlas, pero ¿qué impacto va a tener eso en las comunidades? Pues cuando vimos el cierre que hubo en Corona Caimán y cómo esto impactaba a los pescadores de Honduras, se pensaría que es una zona a la que los pescadores de Honduras no van, pero según nuestras encuestas vemos que sí van, solo que son más de los que están cercanos a la frontera, tanto en Omoa como en Cortés. El 34% de todos los hogares de esas dos zonas en algún momento han ido a Corona Caimán, lo que quiere decir que sí lo conocen y que ese es un sitio importante para ellos, pero solo un 1.5 depende de ello para sus medios de vida. Esto quiere decir que aunque cerremos en un país, esto va a tener un efecto dominó y va a afectar a comunidades en otros países. Por eso es tan importante los proyectos como Marfish, que unen a todas las regiones, tanto autoridades como las que están aquí, como las organizaciones que trabajan en conservación y las comunidades pesqueras, principalmente para que todos podamos hablar y saber qué impacto se está teniendo. De esto, al tener esta información, se trabajó con los mismos pescadores soluciones de la comunidad para saber cómo se podía trabajar para reducir esta pesca ilegal, no documentada y no declarada. Es una metodología que ya hemos compartido en iniciativas internacionales como la WICAF y en publicaciones del primer cuartil, como ven aquí. Y lo que ellos nos dijeron es que se necesita mayor gobernanza, que traigan todos a la mesa, incluyendo a los pescadores, creación de capacidades, que se les pueda apoyar en generar los conocimientos necesarios técnicos para poder avanzar en esta situación. Los pescadores mayores mencionaban que para las nuevas generaciones es muy importante resaltar la conciencia ambiental, ya que esto es algo que se ha ido perdiendo con los años y que también es muy importante diversificar los medios de vida, no cambiarnos, no ser una alternativa. Ellos siempre van a ser pescadores, pero permitirles poder ser pescadores y otros medios de vida que también se compatibilicen con ello.
Y finalmente, cooperación bilateral. Siempre tomar en cuenta, aunque sea un área que está dentro de Belice y Guatemala, siempre tomar en cuenta a los usuarios del recurso y que dentro de Honduras el gobierno comentó que estaban muy abiertos para poder apoyar en reducir esta pesca ilegal. Y para poder promover esta aceptabilidad social, lo que se hizo se trabajó y varias asociaciones, instituciones locales como CCO, Pesca, las municipalidades para hacer los talleres, tanto de administración, liderazgo sostenible. Se tuvo talleres en cada zona con distintos participantes y con muchas distintas asociaciones pesqueras. Y en la fase 2 se apoyaron a 3 asociaciones para crear proyectos de ingresos y para tener nuevos conocimientos como turismo sostenible, seguridad en campo y cómo llevar empresas. Después de esto, se hicieron muchas reuniones de seguimiento, se continúa entrenando a las asociaciones y ahora lo que tenemos son estos 3 proyectos de diversificación de ingresos creados. Se les da un conocimiento a los pescadores y lo que vemos que es importante siempre incluir tanto a las personas en la corporación. Saber que no todo es cosas de pesca, sino son cuestiones humanas. Y aquí un poco más en resumen, 72 pescadores tienen nuevos conocimientos que no tenían antes. Se conoce el estado legal y el proceso a seguir para legalizarse de OCE asociaciones pesqueras. 2 obtuvieron su estado legal. 2 recibieron proyectos de diversificación de ingresos y hay muchos banners y pósters como este que ven, tanto en garífuna como en español, para que todos los miembros de las comunidades se puedan sentir representados y tengan esta información en sus manos. Ya para cerrar, las recomendaciones, como ya las dio Stuart, No, solo recordándolas. Antonella, Sí. hola, perdón, antes que termine eso, las recomendaciones, solo si podías dar un resumito de lo del video, porque con la música no se escuchó y varias personas están preguntando que lo que mencionabas vos del videíto. Sí, Gracias. esta de aceptabilidad social es un poco lo que mencionaba en el video, ¿verdad? Que se trabajó con las asociaciones, se hicieron tanto talleres en las 3 zonas con más de 11 asociaciones pesqueras para que ellos pudieran tanto tener nuevos conocimientos, que es como seguridad a bordo, turismo sostenible, manejo de empresas, para ellos poder generar nuevos proyectos de diversificación de ingresos, pero también simplemente para fortalecer la asociación. Esto se le dio un seguimiento continuo. Desde el principio se les preguntó qué querían, cómo querían. Se hizo un estudio muy integral para ver qué se adaptaba más a sus necesidades y así se seleccionaron con cuáles iba a trabajar para poder tener tanto estatus legal. Entonces esto es que ahora son empresas ya inscritas para poder aplicar a cualquier préstamo o a cualquier tipo de ayuda también. Y 2 de ellas recibieron equipo y conocimientos especiales en ecoturismo para que ellos puedan desarrollar esa actividad. Como les digo, no es que dejen de ser pescadores porque es parte de quienes son, sino que también tengan eh, otras herramientas que ellos puedan usar para hacer la pesca, pero al mismo tiempo hacer ecoturismo y así bajamos un poco la presión pesquera, especialmente en las agregaciones de desove y especialmente en una a la cual es una pesca ilegal no declarada y no documentada, como sería Corona Caimán para pescadores hondureños. Ese es el resumen. Pasando a las recomendaciones, si quieren, después también veo las preguntas. Em, Apoyando lo que decía Stuart, ¿verdad? Repitiendo lo que decía, es muy importante expandir tanto el patrullaje en todas las zonas, porque muchas veces nos enfocamos en áreas protegidas, que como se mencionó, que se instalaron hace mucho tiempo, que han cambiado, que tal vez no conocíamos y a veces quedan de fuera. Muchas agregaciones de desove, o aunque no queden de fuera, ellos tienen que migrar para llegar a esa zona. Entonces, es muy importante no solo proteger ese sitio en especial, sino todas esas zonas de interconexión. Hay que continuar con ese apoyo interinstitucional para poder promover las ARPs. En Honduras tenemos unos sistemas que se llaman comités interinstitucionales o comités técnicos, donde nos sentamos en la mesa tanto ONGs, gobierno, muchas instituciones locales, para poder trabajar en conjunto para la protección ambiental. Entonces, esto va a ser muy importante para estas ARPs. También es importante incluir actores locales, no solo instituciones, pero sino pescadores y personas, actores de la comunidad que dependen sus medios de vida de esta pesca.
y continuar validando sitios de desove. Hay muy poca información que tenemos, como les decía, casi todo es conocimiento ecológico local, nada es validado. Y esto tiene que ver muchas veces porque las temporadas, como mencionaba Stuart, o el tiempo no permite ir al campo a hacerlo, entonces tenemos que empezar a utilizar nuevas tecnologías. Se han utilizado mucho los hidrófonos, gracias a COVID y el apoyo que nos han dado en Honduras, pero hay otras nuevas como wave gliders u otro tipo que se podían explorar para nuestras zonas para poder compatibilizar, ya que no es posible bucear usualmente en la temporada de desove. Y finalmente, como mencionaban también, expandir las zonas de no pesca o zonas de recuperación pesquera o refugios pesqueros, depende cómo lo llamemos en nuestros países, pero lo ideal en estas áreas de agregación de desove es sí, durante la temporada definitivamente no pescar nada, pero lo ideal es todo el año poder proteger estas áreas que son críticas como Cordelia en las islas de la bahía. Y finalmente, ¿qué hemos logrado en base a estas recomendaciones, en base al conocimiento y todo lo que se ha hecho con este proyecto? Pues en Honduras, gracias al apoyo del Comité Técnico, como les mencionaba, de las Islas de la Bahía, la Fundación Cayos Cochinos, FUCSA y muchos otros actores más, se logró trabajar con la Dirección General de Pesca y Acuicultura, que la verdad ha sido muy abierta, y se creó una nueva veda nacional de noviembre a abril, inclusivo para el mero negro, aleta amarilla y tigre, que son todos los que hemos visto reproduciéndose en nuestros sitios. Entonces, ellos tomaron la información ecológica y generaron esta política basada en datos. También tenemos estos sitios de monitoreo centinelas en el Parque Nacional de las Islas de la Bahía que se monitorean año tras año dentro de lo que se puede, en base a las condiciones meteorológicas y al personal disponible, pero se continúa haciendo. Estamos trabajando en una ruta crítica para establecer una zona de no pesca en estas áreas de desove. Como les comentaba, estaban estas 3 publicaciones científicas que se han hecho para no solo quedarnos con el conocimiento dentro del país, sino compartirlo fuera, que todo el mundo lo conozca, que se pueda replicar. Y tenemos también estas asociaciones de pescadores que están motivados, que están apoyando, que ahora ya están legalizados, tienen su estatus legal, su personería jurídica y tienen estos 2 proyectos de diversificación de ingresos. Entonces, lo importante es que nosotros protegemos lo que conocemos. Y para esto es muy importante validar los sitios, pero también involucrar a los actores comunitarios. Muchas gracias y estoy pendiente de sus preguntas en el chat y también si no me pueden escribir a mi correo. Muchísimas gracias, Antonella, por la presentación. Bueno, no veo preguntas ahorita, entonces si las pueden poner en el chat o tienen alguna, podemos dejarlas al final y vamos a darle tiempo entonces a Silja Ramírez, que nos va a presentar la experiencia de aplicación de estas recomendaciones y los esfuerzos que han hecho en Guatemala. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a presentar todas las recomendaciones de política enfocadas en agregaciones reproductivas de peces que se han realizado en Guatemala. Y básicamente yo les voy a dar un recorrido por las acciones que se han hecho para implementar estas políticas en el tema de conservación y manejo, no solo de las áreas de recuperación pesquera o refugios pesqueros, como lo quieran llamar en cada uno de los países, sino también en el tema de conservación y manejo de ecosistemas, recursos, por la conectividad que estos tienen. Disculpen, no pasa esto. Ok. Para ponerlos un poco en contexto, nosotros trabajamos en el área Caribe de Guatemala. Ustedes ven ahí, estamos representados en 3 áreas protegidas, ¿verdad? Ven el área de uso múltiple Río Sarstún, ven el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, también ven el Parque Nacional Río Dulce, y también trabajamos en las zonas de veda espacial marina declaradas por la Dirección de Pesca y el CONAP. Está la zona de veda espacial marina Corona Caimán, está la zona de veda de Santo Tomás. Si ven, también están representadas en circulitos las comunidades con las que trabajamos. Trabajamos con más de 20 comunidades enfocadas en la zona marino-costera del Caribe. Entonces, para empezar, y para ir complementando lo que Stuart mencionó sobre las recomendaciones, si ven,
hace mucho tiempo empezamos a ejecutar o a implementar este tipo de acciones que van a fortalecer las recomendaciones que nos han presentado el día de hoy. Y uno del tema es la gobernanza nacional y local. Hemos trabajado en conjunto con el Congreso de la República la Agenda Legislativa de Ambiente y de Cambio Climático, tratando de posicionar el tema marino costero y temas importantes vinculados al tema marino costero para que generen leyes y reglamentos necesarios para fortalecer estas acciones. Por ejemplo, la ley de agua, declarar áreas marino protegidas o zonas núcleos importantes para las áreas para poder tener una conservación a mayor tiempo. Trabajamos directamente con la Dirección de Pesca en el tema de acuerdos ministeriales. Si ustedes ven esa fotografía, son acuerdos ministeriales enfocados a límites de esfuerzos pesqueros, ¿verdad? Y este básicamente es de las embarcaciones que están en el Caribe y que actualmente tienen 80, se redujo, habían 175 barcos, ¿verdad? Que no eran funcionales y este acuerdo ministerial redujo esa cantidad a 80 y este fue el acuerdo ministerial que lo que hace básicamente es limitar el esfuerzo pesquero en las áreas que intervenimos. También trabajamos con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso en el tema básicamente de declarar áreas y fortalecer todas las acciones de manejo y de conservación que se necesitan. Y también trabajamos con plataformas como la Alianza Intersectorial Marino Costera, que integra no solo al Caribe, sino también al Pacífico de Guatemala, y la idea es generar estrategias de conservación y manejo que fortalezcan todas las acciones que distintas instituciones realizan, no solo en el Caribe, sino en el Pacífico, y muchos de los que están aquí, como Marfond, por ejemplo, es parte de esta alianza. Otro tema importante en el tema de gobernanza son los planes de ordenamiento territorial. Sabemos que un POT o un plan de ordenamiento territorial es una herramienta que básicamente ordena básicamente el municipio. Se puede trabajar en municipio y en forma comunitaria. Y lo que hace básicamente es que nos da un contexto en el tema de gobernanza para el manejo de los recursos naturales, nos da un contexto en el desarrollo urbano y nos da un contexto en la planificación territorial del área, ¿verdad? O planificación espacial. Si ustedes pueden ver en las fotografías, pues discutimos con los alcaldes cómo va a ser la estrategia que se va a desarrollar. Visitamos las distintas áreas para saber cómo priorizar ese desarrollo urbano y esas acciones o actividades que se van a poder implementar. Y si ustedes ven los mapas, pues identificamos no solo las condiciones ambientales, sino también los riesgos que puedan tener estas condiciones ambientales en cuestión de desarrollo urbano, esto principalmente infraestructura para mejorar a las comunidades. Podemos ver también qué impacto puedan tener ciertas actividades que tengan relación con el uso del suelo. Entonces, esto nos va orientando más o menos a cómo ordenar el municipio y a tener una mejora en el manejo y la conservación, en este caso de la zona marino-costera, que tiene un vínculo directo con los ecosistemas y con los recursos. Otro tema que es liderado por el Ministerio de Ambiente, pero nosotros apoyamos en cuestión de participación, es la reactivación de la Mesa Marino-Costera local y nacional. Estas mesas marino-costeras, pues, se rigen por la política marino-costera, ¿verdad? Elaborada por el Ministerio de Ambiente y por el Plan de Gestión Integral Marino-Costero del Caribe, que es el PGIM. Estos dos documentos tienen metas y tienen acciones específicas enfocadas en temas ambientales, sociales y económicos, que todas las instituciones involucradas en el tema de manejo y conservación deberíamos de estar planificando un plan de trabajo y fortaleciendo nuestras actividades en cuestión y respaldando este plan de trabajo. También realizamos mesas de gobernanza. Estas mesas de gobernanza de pesquería están lideradas por la Dirección de Pesca. Nosotros apoyamos en la convocatoria, apoyamos en ciertas discusiones, pero realmente estas mesas son una plataforma de discusión entre la autoridad de pesca y los pescadores. En algunas ocasiones, pues, involucran a las ONGs para poder discutir sobre distintas pesquerías. Estas mesas
se realizan previo al calendario de vedas y discuten ciertas especies, como ya lo mencionó Stuart en su presentación, qué sitios pescan, qué arte de pesca utilizan, si está aprobada o no por la ley de pesca y el reglamento, el límite de tamaño, ¿verdad? Si ellos pescan con el límite de tamaño adecuado, las especies que están vinculadas. Y estas mesas, pues al momento de llegar al calendario de vedas, pues ya están discutidos y solo es un consenso y socialización del calendario de vedas. Este año se cumplieron 20 años de calendario de vedas en el Caribe de Guatemala y básicamente se están realizando todas las acciones para poder cumplir con este calendario de vedas y esto me lleva a la siguiente diapositiva, el tema de control y vigilancia. El tema de control y vigilancia de los patrullajes, pues sabemos que es un poco complicado trabajarlos, como ya lo mencionó Antonella en su presentación, y el tema de control y vigilancia aquí es respaldado con el calendario de vedas. Entonces se elabora un cronograma mensual de patrullajes con la Dirección de Pesca y apoyamos con un técnico de control y vigilancia que apoya a la Dirección de Pesca para poder realizar los distintos patrullajes en las distintas zonas. Estos patrullajes se realizan en función a las vedas que quedaron plasmadas dentro del calendario de vedas. Y como herramientas de manejo y conservación, pues hemos trabajado lo que son las áreas de recuperación pesquera o zonas de recuperación pesquera. Tenemos una red de zonas de recuperación pesquera que no están declaradas oficialmente por la Dirección de Pesca, pero tenemos acuerdos de conservación con las comunidades, donde ellos han aceptado la conservación de ecosistemas claves y de la recuperación de biomasa de peces en sitios, mediante acuerdos de conservación y alternativas a la pesca, ¿verdad? Actualmente estamos trabajando con la Dirección de Pesca, la legalización de algunos que hacían falta o que tenían un proceso lento de declaratoria y en este proceso estamos. Para decirles, este proceso es de forma participativa. Los comunitarios solicitan áreas de recuperación pesquera para poder recuperar la biomasa, conocen y saben que la pesca pues ha disminuido, la biomasa de peces ha disminuido en las áreas y lo que ellos hacen con nosotros básicamente es diseñar en base a información socioeconómica y biológica o científica, diseñamos en conjunto un área de recuperación pesquera y vemos cuáles serían los beneficios a futuro para ellos sobre estas áreas. Ellos firman un acta donde están de acuerdo en el área que se está estableciendo. Luego discutimos con la Dirección de Pesca lo que se realizó con las comunidades. La Dirección de Pesca aprueba y está de acuerdo con esta planificación y luego ya socializamos con los pescadores que se va a trabajar ya un expediente completo para ingresarlo a la Dirección de Pesca, que este sea aprobado y que básicamente pues sea legalizada esta área de recuperación pesquera. Para esto hacemos patrullajes en las áreas porque una parte del calendario de vedas se enfoca a zonas de recuperación pesquera. También hacemos monitoreo biológico constante para saber realmente si la biomasa de peces ha aumentado o no y si el ecosistema tiene un mejor estado de salud. Y también trabajamos directamente el tema de las alternativas a la pesca. Pues sabemos que cerrar o tener una zona de no pesca es complicado para los pescadores. Entonces le damos seguimiento a todo este tipo de acciones. En el tema de monitoreo biológico, pues aquí trabajamos varios temas. El tema de desembarques de pesquerías, que eso nos sirve y es base de información base para el calendario de vedas, pero también es información que vamos viendo relacionado a las zonas de recuperación pesquera. También hacemos en coordinación con la DIGEMAR levantamientos batimétricos que nos enseñan más o menos cómo es la estructura de fondo o cómo está el fondo o la geomorfología que tienen cada sitio para poder también tener una mejor información para planificación espacial marina. También trabajamos, como lo mencioné, con las zonas de recuperación pesquera, pues los acuerdos de conservación. Y los acuerdos de conservación, como ustedes saben, es digámoslo así, un
pacto mutuo que beneficia a ambas instituciones en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos ver que un acuerdo de conservación va a conservar cierto ecosistema o va a respetar, por ejemplo, las vedas o va a respetar la zona de recuperación pesquera, pero también nosotros vamos a apoyarlos con un pequeño fondo o una alternativa a la pesca que sea beneficioso para los pescadores. Nosotros trabajamos en los últimos 3 años con la comunidad de Quetzalito y San Francisco del Mar mediante acuerdos de conservación. Y eso sería todo. Solo para complementar, si ustedes se dan cuenta, cada una de las acciones que presenté, pues respaldan las recomendaciones que nos mencionó Stuart para Guatemala, ¿verdad? El tema de leyes de pesca y reglamento, actualizarlo es necesario, continuar con las mesas de gobernanza del calendario de vedas, pues fortalece la gobernanza, la participación comunitaria en cada uno de los aspectos que mencionamos, pues es importante porque realmente ellos usan el recurso, ¿verdad? Y son los que necesitan que estos recursos y ecosistemas estén bien. Y todo el tema de monitoreo biológico de control y vigilancia, pues respalda mucho las acciones que todos nosotros realizamos y como mencionó Antonella, pues el proyecto Marfish lo que hizo fue que tuviéramos una planificación regional, que fortaleciéramos muchas de las acciones vinculadas al tema, uno, de gobernanza y dos, de monitoreo biológico, ¿verdad? Básicamente. Y eso sería todo. Esperaría alguna pregunta si tuviera. Muchísimas gracias, Silja, en la presentación, ¿verdad? Gracias también a Antonella y a Stuart. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran realizar para los panelistas. Les abrimos el espacio para que puedan hacerlas. O si alguno de ustedes tiene algunos comentarios adicionales, también pueden agregarlos. Entonces, bueno, le damos la palabra a Miguel. Puede Sí, abrir su gracias. micrófono y platicarnos. Buenos días a todos. Pues muy interesantes las tres presentaciones y creo que muy bien vinculadas porque pues obviamente parte de el esfuerzo de conservación tiene que venir con las comunidades y hay diferentes medios de ganárselos, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante. Y aquí nada más como comentario, sobre todo para Stuart, que lo conozco y hemos trabajado en varias cuestiones, pues creo que sería buen momento de que fuéramos empujando algunas modificaciones en cuanto a las regulaciones que manejas para las especies de mero ahí en el Caribe, ¿no? Ahorita, pues hay una excelente vinculación entre el INIPAS, que es el órgano encargado de la información técnica y científica en México para pesca y acuacultura, y la Comisión Nacional de Cultura y Pesca, donde laboro. Entonces, si tenemos ya ese soporte y podemos, por medio de hasta de algunas organizaciones pesqueras, solicitar alguna modificación o implementación de alguna medida adicional para proteger estas especies, sería interesante y lo podemos hacer. Aparte, bueno, pues estamos trabajando con la parte de los refugios, que también es una muy buena medida. De hecho, por ahí hay algunos que están en proceso de desarrollo. Igual podríamos checar si dentro de las especies que están contempladas, si no tienen ahorita contemplado al mero o alguna de estas, pudiéramos llegar a algún acuerdo con las organizaciones para tratar de incluirla y pues de esa manera ir avanzando, ¿no? Sobre todo porque pues, ya hay bastante información de soporte. Hace un par de años en otra reunión, pero más académica, otra persona, creo que de Ecosur, me había comentado algunas cuestiones y bueno, pues desafortunadamente no se concretó esta parte, pero creo que sí, igual hasta en bloque se puede hacer estas solicitudes, pues lo avanzamos, ¿no? Y sería muy bueno porque pues sí, los números están viéndose cada vez más drásticos y pues hay que empezar a trabajar esto, ¿no? Y sobre todo, como dices, esta parte de tratar de homologar medidas
dentro de lo posible con los países vecinos, pues y que son obviamente especies que tienen una migración y que están compartidas, nos ayudaría a homologar esas medidas de protección y generar pues un efecto más amplio, ¿no? Sobre las poblaciones que están compartidas en este caso. Entonces, muy interesante eso. Y pues sobre los mecanismos de participación comunitaria, obviamente dentro de zonas de refugio tenemos los comités de manejo de las zonas y que obviamente pensaríamos que se puede trabajar también de otras maneras. De hecho, en Yucatán ya hay algún comité de manejo de mero y otras especies, entonces la cuestión sería de ir ya desarrollando temas específicos para mejorar esta parte, ¿no? Entonces, eso nada más lo comento y pues muchas gracias a los tres por su comentario y asumo que nos van a presentar, nos van a compartir algo de las presentaciones, ¿verdad? Sí, les vamos a compartir las presentaciones y los documentos también. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias y excelentes las tres pláticas, muy interesantes. Gracias, Muchas gracias. gracias Miguel Ángel, un saludo. No, y sí, creo que nada más como para antecedentes, contextos, sí, esa discusión se ha tenido a través de ICUSUR con el doctor Eloy Sosa y otros, pero ya tiene tiempo, ¿no? Y una parte fue que no existía mucha información para poder justificar un cambio, pero yo creo que ya estamos en el momento que esa información ya existe, entonces es algo que podemos retomar y creo que pues empezar a abrir discusiones de nuevo con las cooperativas pesqueras de Quintana Roo para ver sus niveles de interés. Pero sí, lo retomamos. Gracias, Stuart y Miguel. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no tenemos otra consulta, entonces les agradecemos nuevamente, ¿verdad?, por haber atendido esta invitación y vamos a compartir los documentos de recomendaciones de políticas, así como unos infográficos que se han creado para que también ustedes los puedan compartir entre sus medios y medios. Y bueno, y esperamos que se puedan también a llegar a algunos acuerdos entre las organizaciones que trabajan en cada país para poder seguir fortaleciendo y avanzando en acciones para estas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, nuevamente gracias y pues si tienen alguna consulta pueden dejarla en el chat o también recurrir a nosotros mediante el correo electrónico para poder hacer a los paneles. Gracias.